Hoy será un día de gran bendición para todos nosotros. No me queda la menor duda de anticiparles que lo que viviremos moverá nuestra alma, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra certeza de cómo funciona el mundo espiritual. Viviremos momentos muy especiales porque lo que ustedes y yo estamos a punto de empezar a escuchar, a sentir, a vivir esta experiencia, indudablemente será transformadora. La experiencia de una mujer colombiana, origen colombiana, de mi mismo país, abogada de profesión, que vive un encuentro cercano a la muerte, pero vive una experiencia espiritual realmente maravillosa. Le doy la bienvenida a Ana María Botero. Ana María, un gran abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta comunidad se siente muy feliz, lo digo porque conozco el corazón de la comunidad que está con nosotros y nos honra con su presencia. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escuchar su testimonio. Gracias por ese aporte y yo sé que todo lo que compartiremos hoy será de una inmensa bendición para todos. Bienvenida. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo feliz de estar acá. Gracias, Ana María. Vamos a hablar de ese suceso y de ese contexto de lo que sucede en su vida hace pocos años atrás. Hace pocos años atrás. ¿Qué aconteció? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue ese momento que usted vive que indudablemente la lleva a vivir, diría yo, y me atrevo a decirlo, la experiencia más hermosa de su vida? Así es, mira, hace 6 años, el 19 de diciembre del año 2017, yo tengo a mi segundo hijo. Todo sale muy bien, salgo muy bien del hospital. Al 24 pasamos en familia, celebramos la Navidad. El 25 yo me despierto con muchísimo dolor de cabeza y es un dolor que me dura todo el día. Y pues como estaba en proceso de amamantar, entonces no tomaba medicamentos en ese momento, pero ya llegó un momento en que el dolor era tan espantoso que ya llamé a mi médico y le dije, por favor dime qué tomo porque me estoy enloqueciendo. Entonces él me dijo, no, tómate tal medicamento, pero no amamantes, y yo está bien. Me tomé el medicamento. A la hora y media, como una hora, hora y media después, el dolor no estaba mejor, estaba peor. O sea, no solo no había bajado, sino que estaba subiendo. Entonces lo volví a llamar, me recetó otro medicamento, el que yo tomaba en Colombia porque yo sufrí de migraña, digamos, cuando era más chiquita. Sí. Y, y nuevamente, a los 20 minutos, media hora, el dolor estaba peor todavía. Yo no lo podía creer porque a mí ese medicamento siempre me quitaba la migraña. Entonces lo volví a llamar y le dije, de verdad me estoy enloqueciendo. Y me dijo, no, pues Ana, vente ya para el hospital porque yo no te puedo medicar más, que necesito que vengas para poder mirar qué está pasando. Y yo listo. Entonces en mi casa estaban mis papás que habían venido a México. Yo vivo en México ahora por el nacimiento de mi hijo chiquito. Estaba mi esposo, mi hijo mayor y yo, y pues el chiquito obviamente. Entonces mi papá le dijo a mi marido, vamos, yo lo acompaño al hospital, la llevaron a María. Mi mamá dijo, yo me quedo con los chiquitos, todo perfecto. Yo me senté a ponerme los tenis para irme y hasta ahí me acuerdo. Me desmayé y en la vivencia de este plano, hasta ahí me acuerdo. Tengo conocimiento de qué pasó después, pues porque yo escribí un libro y para escribirlo tuve que leerme toda mi historia clínica. Em, pero en ese momento para mí fue como, ese es el momento en que se parte en dos. Entonces, mientras acá estaban haciendo de todo, haciendo que llegara una ambulancia, me llevaban al hospital, yo llegaba al hospital y una médica, porque en el hospital apenas llegaron los paramédicos, dijeron, no, ella debe venir intoxicada de todos los medicamentos que tomó. La médica que me recibe dice, no, no, ella viene con un derrame cerebral, tenemos que meterla ya mismo a hacerle un TAC y además tenemos que entubarla porque va para paro cardiorrespiratorio. Todo esto lo hacen, yo de esto no me entero. Eh, Empiezan a poner como avisar a los diferentes médicos que necesitan un médico que venga a operarme un 25 de diciembre a las 11 de la noche. O sea, em, en el código ictus se llama, y Ictus, un sí, médico claro. responde
y al responder dice que viene a operarme, casualmente porque Dios está ahí poniendo su mano. El mejor médico en ese tema, o el más reconocido por lo menos en México en ese tema, se ofrece a venir a operarme. Efectivamente me operan y cuando salen de cirugía el 26 de diciembre a las 7 de la mañana, o sea, estuvieron toda la noche en cirugía, lo que dice el médico es que todo salió bien y que esperan en 3 días empezar a despertarme, que me mantienen dormida esos 3 días esperando a que baje la inflamación y que a los 3 días esperan empezar a despertarme. Cuando me van a empezar a despertar, a mí me habían dejado un catéter que medía la presión intracraneal y cuando me van a empezar a despertar, mi cuerpo bota ese catéter. Cuando bota ese catéter, pues me hacen otro TAC y empiezan a mirar por qué botó el catéter y se dan cuenta que todo lo que me había pasado en el lado izquierdo del cerebro me estaba empezando a pasar en el lado derecho. Entonces que en cualquier momento yo podía entrar en otro, o sea, podía tener otro derrame cerebral del otro lado. Entonces, bueno, empiezan con 1000 temas médicos a tratar de evitar que eso ocurra, hasta que llegan a una decisión que es un medicamento, o sea, lo meten desde mi pierna y lo llevan hasta el cerebro y ahí lo inyectan. Cada vez que hacen eso, mi marido tiene que firmar una carta que dice que la posibilidad de que yo salga muerta de eso es altísima. O sea, que él está autorizando, pero que sabe que cualquier cosa es muy, muy factible. Mejor dicho, yo vivo en México. México tiembla todos los días. Un temblor me puede matar en ese momento. Entonces, pero mi marido no tenía de otra, entonces pues firmaba. Y 8 veces me hicieron eso. Cada vez que lo hacían, el riesgo era altísimo, pero pues era eso o nada. O sea, no había otra opción. Finalmente, a la vez que lo hacen por octava vez, ya los médicos dicen no más, no podemos seguir dándole, no está funcionando. Y ya en la historia clínica incluso dice, por una serie de síntomas que presenta mi cuerpo, que yo después entendí que eso era un síntoma de muerte, ya casi que decretan muerte, o sea, como es cuestión de tiempo, básicamente. Cuando eso, nuevamente te digo, lo aprendí porque escribí el libro, no tenía ni idea. Cuando a un paciente le dicen, yo tuve falla multisistémica 2 veces y en la segunda vez entro en una cosa que se llama pérdida de control de esfínteres. Eso ya es, para los médicos, eso ya es, aquí no hay nada que hacer. Y así está escrito, de hecho, aquí más o menos, como, o sea, un médico no pone aquí no hay nada que hacer, sino lo ponen en palabras más bonitas, pero más o menos lo mismo. Sí, es la pérdida de fe de ellos mismos de saber que puede hacer algo más por su paciente. Ya cierran ahí. Eso es lo que pienso yo, es lo que la ciencia dice, es que Sí, ese es el último síntoma antes de el morir. último antes de morir, sí. Entonces simplemente lo escriben, digamos. Entonces, esto era 25 de diciembre, imagínate. Perdón, 31 de diciembre, o sea, fin de año. El caso es que mi esposo, en ese momento que era la única persona que tenía la autorización para que a mí me quitaran respirador, etcétera, decide no hacerlo, no un 31 de diciembre. Y contra todos los pronósticos médicos, yo empiezo a tener reacción, pues porque tampoco lo sabía, lo aprendí en este proceso. Tú no te despiertas de un coma como, 1, 2, 3, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, sino empiezas de a poquitos. Empiezas a mover una mano, empiezas a abrir los ojos, a tratar de hablar, o sea, no es como muestran en las películas de me levanté de coma y estoy corriendo, no. Entonces, yo empiezo a tener síntomas de estar saliendo de coma, pero el 18 de enero de ese año estoy formalmente fuera de coma. Es decir, abro los ojos, trato de hablar, tengo un respirador que respira por mí, entonces no puedo hablar. Estoy amarrada de los brazos, de las piernas, porque lo que me decían es que
cuando uno está como en el proceso de despertarse, tiende a quitarse el respirador. Claro. Entonces, por eso te amarran. Y cuando yo abro los ojos, estoy en un lugar blanco, todo blanco, 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 es el hospital, en donde no tengo ni idea dónde estoy. No ubico nada que se me haga familiar. Trato de moverme y no puedo. Trato de hablar y no me sale la voz. O sea, horrible, horrible, horrible. Eh, y cuando estoy en todo ese proceso, como que me vuelvo a dormir. Yo no sé si me duermen con un medicamento o yo naturalmente me vuelvo a dormir. Y pues en la historia clínica dice que me desperté 2 o 3 veces más, pero yo de eso no me acuerdo. La siguiente vez que yo me acuerdo, yo abro los ojos, veo a mi esposo, veo a mi mamá, trato de hablarles y mi voz me sale. O sea, hay una voz muy, muy pasito, pero sale mi voz. Y ahí, como, pues, digamos que eso ya es, me habían quitado el respirador, por eso ya podía hablar. Y, y es como la primera tranquilidad que tengo por ver a mi esposo y a mi mamá. Y entonces, bueno, ellos me hablan, yo todavía estoy como sin entender nada, Claro. nada, o sea, como de qué se trata esto, dónde estoy, pero tengo la presencia, pues si ahorita te hago el link con lo que estaba viendo yo al otro lado, una presencia permanente y un acompañamiento permanente de Jesucristo conmigo, que me está diciendo como, tú tranquila, yo estoy acá, todo esto es parte del proceso, tú tranquila, tú tranquila. O sea, es un permanente con él. Pero obviamente esto es producto de lo que viví durante el tiempo en el otro plano. Entonces, ahora te vuelvo al otro plano. Claro. Cuando yo me desmayo, lo que yo siento en su momento es, uy, qué delicia, esto era un mal sueño. O sea, para mí ese dolor de cabeza tan espantoso, en este momento lo estaba viendo como si fuera una pesadilla, fuera un mal sueño. Y al desmayarme, pues se acabó el dolor. Entonces para mí fue como un descanso, pero yo no era tan consciente que yo estaba desmayada, yo estaba viviendo otra cosa. Al principio no era un tema de cambio de plano, al principio simplemente me desmayé por lo de por lo de mi cerebro, y veía cosas muy, muy chistosas, yo no vi nada malo. Dicen que hay personas que tienen imágenes feas en esos temas, supongo que por la cantidad de medicamentos y cosas así. Yo no vi nada malo, yo vi cosas chistosas, cosas como un señor que bailaba y me regañaba y entonces yo me paraba a hablar con mi amiga y mi amiga bailaba también y volví y se sentaba, o sea, cosas muy, muy, muy chistosas, pero además que no tienen ninguna relación con la realidad, digamos. Pero hay un momento en el que esa vivencia cambia y lo que yo ya empiezo a vivir es una, como una, como que me están llamando, como que me están jalando de regreso a casa. Como una Yo estoy, aspiradora, algo así, Ana María, como algo que sí, pero no succiona. sí, pero no una aspiradora que te asuste o que te, no, Sí, no, 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 al contrario, es como una aspiradora que te está llevando al lugar donde tú quieres estar, te está llevando a tu casa. Y, y yo quiero ir, y yo quiero estar allá. Y cuando empiezo a ver que quiero estar allá, como que empiezo a sentir que tengo, yo le llamo basurita en el alma, que tengo que limpiar antes de dar ese paso. Y en mi proceso de limpiar esa basurita en el alma, empiezo a tener vivencias que tuve en este plano como persona, pero las empiezo a vivir como espectadora. Entonces te doy un ejemplo. Yo no me acordaba, cuando yo era chiquita, yo me caí en una piscina y casi me ahogo. Y en ese proceso de irme hundiendo en el agua, yo veía como las losas de la piscina, las veía subir así, pero yo no, ni por un segundo yo traté de salvarme, ¿entiendes? Yo no traté de nadar, nada. Yo me estaba dejando hundir, tanto que, bueno, ahí se botó mi hermana, me sacó de la piscina, me sacó afuera, ya ahí estaban mi papá, mi mamá, bueno, me sacaron. Y yo, cuando me sacaron, yo tenía todo lo que llevaba en las manos, lo tenía intacto, o sea, ni siquiera solté las cosas para tratar de salvarme. O sea,
¿Me entiendes? Un reflejo natural habría sido soltar todo lo que tienes Claro. encima y tratar de nadar. ¿Qué edad Ni tenía ahí en siquiera. ese momento, Ana María? ¿Qué edad tenía? Yo tenía como 6 años por ahí. 6 añitos. Ahí empieza su experiencia espiritual. Y entonces, cuando yo estoy viendo esto como espectadora, lo que yo veo es a Ana María caerse, a Ana María no reaccionar, a Ana María no tratar de salvarse. Y de alguna forma yo hago las paces con Ana María, como estaba tratando de entender a Ana María y desde afuera la estoy viendo, ya sin el miedo y la angustia, no, ya solamente como espectadora. Y ahí hago las paces con Ana María. Y eso, mil situaciones de mi vida en este plano. Eh, Otra situación que te puedo contar, Sí. cuando yo estaba en el colegio, yo una vez yo era muy buena en deportes, digamos, y yo iba corriendo y fui a saltar una bardita, porque yo me creía la mejor, y me tropecé y me caí y todos se rieron de mí. Para mí eso fue espantoso. O sea, y aquí vuelvo a vivir esta misma situación, la vuelvo a ver, pero nuevamente como espectadora. Veo a Ana María, chiquita, corriendo, tropezándose, cayendo, todo el mundo riéndose, y empiezo a ver todo lo que Ana María experimentó, lo que sintió, y hago las paces con Ana María. Sí. Cuando ya todas esas experiencias diferentes las he vivido y las he como limpiado, digo yo, le he quitado como toda esa basurita al alma, ya es el momento de volver a mi casa. Entonces, Ana María, antes de que vayamos a ese paso, yo quiero hacerle una pregunta para ir teniendo un contexto mayor. ¿Cómo veía esas imágenes? Como si usted estuviera en un cine, una proyección, ¿cómo aparecía esa imagen donde le estaba mostrando en ese plano? Porque ya estamos hablando de que está en un plano de alma, viviendo esa experiencia de alma. Empieza a pasar esas experiencias. ¿Cómo la ve? ¿De qué manera? como una película, ¿Como una película? sí, como si fueran una película. En ese punto todavía estoy en ese proceso de ver las cosas como una película. Y ya te digo por qué te digo que todavía estoy en ese proceso de ver las cosas como una película. Eh, y ya cuando ya le doy como, ok, listo, ya mi alma viene sin basurita, eh, me, ya estoy en todo ese proceso y en ese instante me acuerdo de algo que no me había, en lo que no había pensado en todo el proceso, porque es un proceso individual, digamos. Me acuerdo de mis hijos. Cuando me acuerdo de mis hijos, freno y digo, no, yo no me puedo ir. Yo tenía un hijo que cuando yo me desmayé tenía 6 días de nacido y el otro tenía 4 años. Entonces yo no me puedo ir, yo no me puedo ir, yo tengo que estar con ellos, son muy chiquitos, necesitan mamá mucho tiempo, o sea, yo no me puedo ir. Entonces, cuando yo digo yo no me puedo ir, la siguiente imagen que yo tengo es sentada, pero bueno, te hago un paréntesis en la mitad. Cuando yo estoy en el proceso de irme, mi relación es, ya entro en una relación directa con Dios, ya entro en un entendimiento directo con Dios, que es el que me está llamando a volver a mi casa, que es el que me está diciendo, ven conmigo. Eh, y en ese proceso, ahí eh, ya no tengo visiones o cosas así, ya es un tema energético del alma que me está llamando y me está diciendo, esta es tu casa, ven acá. Y es un proceso de amor tan profundo que no te lo puedo ni explicar. Es, tú sabes que esa es tu casa, tú sabes que eso es amor puro, tú sabes que ahí es donde siempre has pertenecido y a donde tienes que regresar, y es donde sí o sí quieres estar. O Entonces, sea, es un regreso. sentimiento, es una experiencia, Ana María, que sin que nadie se la explique, el alma sabe que pertenece ahí. El sentimiento de paz, de amor es tan grande, lo coloco en estas palabras para que usted por favor me corrija, que siente que ese paso que está cercano a dar es el regreso al lugar más hermoso donde uno puede estar. Sí, es el lugar, además lo sientes como el regreso a tu casa.
Yo te pongo un ejemplo. Haz de cuenta que yo te digo que te voy a invitar a que des un viaje por Europa de 2 meses. Todo perfecto. El viaje puede ser divino, los lugares que conozcas hermosísimos, la comida espectacular, pero hay un día en que tú dices, ya quiero mi casa, ya quiero mi cama, ya quiero Sí, mi cobija, o sea, ¿sabes? sí, Ya quiero mi casa. Es un poco esto, fue haber identificado, esa es mi casa, ahí es a donde yo quiero volver, ahí es donde yo quiero estar. Y solo un acto de amor infinito, que yo te digo, no, no, a, a mí se me ocurre por un hijo, ¿sabes? Porque es que uno por un hijo siente todo y más. Por un acto de amor infinito, uno se devuelve. Te, te voy un poco más adelante. A mí me ha preguntado bastantes personas, ¿tú por qué pudiste devolverte y los demás no pueden? Y yo, no, no es que no puedan, es que no quieren, porque es que ya están volviendo a su casa. Es que volver, o sea, irse no es una buena, o sea, devolverse no es una buena idea. Devolverse no es la bendición. Devolverse es un acto de amor profundo, un acto de aprendizaje hermoso, pero no es que morirse es lo malo y quedarse es lo no. Son procesos diferentes, pero tu casa es al otro lado, no acá. Entonces, tienes una cosa que se llama libre albedrío y ese libre albedrío es el que te permite tomar esa decisión de no irte en un momento dado. Pero no hay, o sea, es muy, muy, muy raro que haya una razón tan profunda que te lleve a renunciar a volver a tu casa. claro. En este Mm, caso suyo fue sus hijos cuando lo recuerda. claro, mis hijos, porque además mis hijos estaban muy chiquitos. Entonces, en ese momento yo pido volver, eh, me informa Jesús, en este caso, yo era católica apostólica romana, mariana, entonces obviamente mi guía siempre fue Jesús. Entonces él me dice, volver es tu decisión, hace parte de tu libre albedrío. Tú decides si quieres volver o no quieres volver, esa es tu decisión. Yo le digo, sí, sí quiero volver porque mis hijos me necesitan. Y cuando estoy en ese proceso, me hago consciente de que físicamente no estoy bien. Obviamente yo tuve un derrame cerebral, llevo en coma un buen tiempo, ya mi tema muscular, el tema de mi, o sea, todo lo que afecta a un derrame, eh, pues yo podía percibirlo energéticamente que mi cuerpo no estaba bien. Entonces ahí le pido que, que si me, que si yo puedo volver, o sea, que si vuelvo, que me ayude a que mi cuerpo me permita ser una persona que sea una oportunidad para mis hijos y no un problema para ellos. Porque si yo vuelvo, pero vuelvo a una situación en la que estoy en un coma permanente o no puedo ni moverme, pues voy a ser más un problema para mis hijos, sobre todo tan chiquitos, que una bendición para ellos. Entonces, que si yo no puedo volver en una situación en la que yo pueda valerme por mí misma, por un lado, pero por otro lado, responder eventualmente por mis hijos, yo prefiero no volver. Y ahí Jesús me dice, eso no hace parte de tu libre albedrío, pero eso te fue concedido. Y yo, ¿quién me lo concedió? Y me dijo, Dios. Y yo, ok. Y me dijo, nunca olvides, depende de ti. Y esa es una frase que para mí ha sido como, cuando pasa ese momento, lo que te digo ahí es cuando yo regreso y ya me enfrento a todo lo que es el hospital, que esa es la parte como más difícil, porque es un momento en el que no me puedo mover, en el que no entiendo qué me pasa, en el Sí. que no tengo músculo, o sea, Ana esa es la María, parte más perdón la difícil. interrumpa. Antes de volver al hospital, hablemos otro poquito, otro poco más de ese momento, de ese encuentro con Jesús. ¿Cómo se vive un encuentro? Estamos hablando del encuentro con el Maestro, con ese guía de todos nosotros. ¿Cómo vive usted ese momento? ¿Se recuerda
¿Había algún tipo de sensación, de sentimiento? ¿Se preguntaba cómo estoy aquí? ¿Cómo era cómo fue ese momento tan especial? No me preguntaba cómo estoy aquí ni por qué estoy aquí, porque mi alma lo sabía. Mi alma sabía que yo estaba ahí. Mejor dicho, si yo estaba viendo a Jesús en ese momento, era porque volver, eso confirmaba que volver era parte de mi libre albedrío. Porque cuando yo ya estaba dando el paso en el otro lado y ya estaba a segundos de volver a mi casa, toda mi comunicación era directa con Dios. Cuando yo digo, no, yo no me puedo ir y regreso, que te puedo decir además, Jesús, estábamos sentados, él estaba como lo hemos visto siempre, digamos, en las películas y lo que sea, de azul, con su pelo como lo hemos conocido siempre, con su barba como la hemos conocido siempre, con una sonrisa o con una cara muy, muy dulce, muy de amor puro. Eh, entonces, cuando uno, no sé bien, es que la explicada no es tan fácil, pero cuando yo ya veo a Jesús, en ese momento yo sé, o más bien hoy sé que en ese momento supe que volver había sido, no sabía si concedido o parte de mi libre albedrío, porque no había hablado con él todavía, pero antes de hablar con él yo ya sabía que eso era un hecho, porque Jesús era de este plano, o sea, era el guía en este plano. Ya en el cambio de plano, ya era un tema de energía, una energía hermosísima con Dios, digamos, una relación directa con Dios. No sé cómo explicarlo, Sí. como entonces cuando yo lo veo, yo sé que yo ya estoy en este plano, pero todavía no sé que eso es mi decisión como él me la hizo ver, ni que tenía posibilidades de estar bien. Eso no lo sé en ese momento, hasta que él no me lo dice. Pero sí sé que ya estoy en este plano otra vez, porque en el otro plano no hay no hay un conocimiento, un contacto por ojos, nariz, boca, o sea, no por los cinco sentidos. Sí. Ya es un tema energético del alma que tú sabes, o sea, sabes que es tu casa, sabes que esa energía que te está llamando es Dios, lo sabes. No sé cómo explicártelo, pero lo sabes. Sí. Volvemos al hospital. ¿Qué pasa luego? Ya íbamos en esa partecita cuando le interrumpí a Ana María. Luego de vivir ese encuentro maravilloso con el maestro, dice, regreso al hospital. Sí, él está conmigo todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. No sé cómo explicarte, pero él está conmigo todo el tiempo. Yo tengo una duda y automáticamente se me resuelve. Yo tengo un miedo y automáticamente se me quita. O sea, es una cosa muy loca, muy mágica. Yo tengo un dolor y automáticamente no sé cómo explicarlo, se me hace entender que el dolor es mi mejor amigo, que no es mi enemigo, digamos. Se elimina la resistencia. Ajá, y se vuelve un tema en el que te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en eso, en el hospital, llega un psiquiatra, a quien lo respeto profundamente, y me ponen un medicamento. O sea, habla conmigo y me dice que es que él me ve deprimida. Y yo, a ver, estoy en un posparto, no tengo ni idea qué pasó con mi vida, estoy volviendo a estar. Si no estuviera deprimida y si estoy loca. O sea, y entonces me ponen un medicamento, me lo dan tomado afortunadamente, y paso la noche más espantosa de mi vida. O sea, las malas experiencias, las pesadillas que nunca tuve con ese medicamento, horrible. Yo a las 3 de la mañana llamé gritando a mi hermana. Mi hermana estaba en México afortunadamente, pero pues claramente no estaba en el hospital, gritando como una loca al punto que tuvieron que llamar a mi hermana a que se fuera al hospital porque no lograban calmarme. Cuando ya llega mi hermana, yo me tranquilizo y le digo, al día siguiente vienen a darme otra vez el medicamento que te digo que afortunadamente era tomado, porque inyectado no me habría dado cuenta, y me lo van a dar, y yo digo que yo no quiero el medicamento. Entonces
la enfermera me dice que me lo tengo que tomar y yo no me lo quiero tomar. Entonces llaman al doctor y entonces el doctor va y me dice que es que me tengo que tomar el medicamento porque estoy deprimida. Y le digo, mira, es normal que esté deprimida, pero el tema es el medicamento no me está ayudando, me está haciendo ver cosas horribles, espantos, no quiero eso. Entonces me dice, no, eso te dura solo 2 o 3 días. Y yo, no, no me sirve. O sea, no, no lo quiero. Y entonces me dice, no, es que te toca. Y yo, no. Y me dijo, aquí la firma la pones tu marido porque él es el que está a cargo. Voy a ir a hablar con él. Y yo lo que pensaba era, por favor, que mi marido no autorice ese medicamento, porfa, porque si lo autoriza yo no tenía nada que hacer. Afortunadamente mi marido en su momento dice, no, pues si no es un medicamento que le va a salvar la vida o que le va a evitar un derrame, y ella no lo quiere, ella está consciente, o sea, yo no puedo, no, entonces que no se lo den. Y él se enoja mucho conmigo y nunca vuelve a pasar a ser él. Sabes que los médicos hacen Sí, la la rotación revisión, todos los días. sí. Nunca vuelve a pasar a eso. Y entonces llega una psicóloga y me dice, ok, está bien que no quieras medicamentos, ¿cómo vas a contrarrestar? Porque hay un tema que está pasando y es que estás deprimida. Y yo, pues porque lo que yo le dije a ella, lo que he leído es que el ejercicio libera endorfinas y que si uno tiene endorfinas, uno está feliz. Entonces lo voy a combatir haciendo ejercicio. Y obviamente eso fue lo que empecé a hacer, ejercicio. Y eso tuvo un doble efecto porque por un lado ayudó mucho a mi recuperación muscular, pero por otro lado el ejercicio libera endorfinas. Entonces yo estaba feliz todo el día. Además de todo, estaba feliz. Por muchas razones, obviamente en el fondo de todo, estaba la tranquilidad que me estaba dando Dios permanentemente, el contacto permanente con Jesús. Pero había también un tema químico que era absolutamente natural, que era moverse, que además me ayudaba a caminar. Claro. Ana María, cuando viene ese momento maravilloso que usted le dice al maestro en ese encuentro, le dice, si yo quiero volver en un buen estado de salud para poder estar con mis hijos, no ser una carga para ellos. Cuando regresa ya su alma otra vez a vivir la experiencia humana encarnada en ese cuerpo, ¿qué sucede con su recuperación? Porque estamos hablando de una mujer que sufre un ictus, un derrame cerebral en una parte de su cerebro que se estaba repitiendo en la otra parte del cerebro, cuando ya un médico había dicho, ante la pérdida del control de sus necesidades físicas, se pierden, ya dicen, esta es la anticipación de un fallecimiento. ¿Qué pasa ahí cuando ya vuelve en sí otra vez al hospital? Nos encontramos con una mujer que la ciencia dice, aquí hay un milagro, aquí hay algo que no entendemos. Mi médico, cuando te conté que me estaba diciendo que le encantaba que yo tuviera tanta fe, que yo le dije que yo no tenía fe sino certeza, fue algo que le llamó mucho la atención y me lo preguntó porque es una persona muy creyente, ¿Cómo muy, fue ese momento con el médico? Lo hablamos los dos, pero fuera, unos minutos antes de iniciar. pues el médico me dice eso y yo le digo, haga todos los exámenes que tenga que hacer, yo voy a estar bien. Y entonces él me dice, me encanta que tengas tanta fe. Y yo le digo, no, yo no tengo fe, yo tengo certeza. Fe tiene el que no ha visto. Yo con Dios ya estuve. Claro. Entonces, a él le llama mucho la atención y pues yo tengo que seguir en tratamiento con él bastantes años. Y él me dice un día, esta es la hora en que a mí todavía esa respuesta que me diste me, me dejó loco porque además tu recuperación sí ha sido impresionante. O sea, pasamos de un pérdida de control de esfínteres a un Ana María está caminando. O sea, esa velocidad que yo el 30 de enero yo estaba en mi casa, eso no lo pueden entender, eso médicamente no lo pueden entender. ¿Cómo es posible que el 18 de enero yo estuviera saliendo de coma? O sea, hasta ahora me estaba despertando del coma y el 30 ya estaba en mi casa. O sea, esto es un tema que para ellos es, y ahí es donde el médico me dice, yo a esto no le puedo dar un nombre diferente a milagro. No tengo, no tengo una forma científica de explicarte cómo saliste de una pérdida de control de esfínteres, de un tema
tan definitivo médicamente a estar el 30 de enero en tu casa. O sea, eso es la hora en que no podemos explicar, no podemos entender. Claro, es algo que la ciencia no explica, pero la convicción de esa certeza. Vamos a hablar un poquito de esa parte humana, ¿no? De esta parte antes de Ana María, de vivir esta experiencia. Para quienes nos están viendo ahora, les recuerdo el momento de iniciar este encuentro. Les dije, ella es abogada de profesión, licenciada en Derecho, como se habla en otras partes del mundo. Es decir, es una persona eh, que en el derecho se estudia probatorio y se estudian muchas materias porque pues ante un juez hay que entrar a demostrar que las cosas son, ¿no? Y hay una duda razonable, pero también los hechos marcan. O sea, lo que trato de decir es, estamos frente a una mujer que para poder verificar ciertas cosas en su vida, pues tenía que experimentarlas, tenía que creer en ellas. ¿Qué ha significado para Ana María Botero esta experiencia? ¿Cómo ha sido el antes y el después? Usted dijo, yo me defino como una católica, apostólica y romana, pero ¿en qué concepto en su vida ha cambiado esta experiencia que le llegó? ¿Cómo es ahora Ana María después de esta vivencia? No, pues mira, yo hoy ya no me defino como una católica apostólica y romana, y no porque crea que no tengo nada en contra de la religión, faltaba más, simplemente porque con lo que yo viví, las religiones se quedan cortitas. Las religiones se quedan cortitas en explicar la grandeza del amor de Dios. Eh, le, le, le ponen características humanas que yo no experimenté. Yo experimenté amor puro, yo experimenté amor por todas partes, yo no experimenté ni juicios, ni culpas, ni ninguna de esas. Y no llegué allá siendo santa, les faltaba más. Obviamente había tenido 1000 errores en mi vida, pero en ningún momento yo experimenté un juicio o no, yo experimenté un Dios es amor. Esa es la verdad para mí. Lo que yo viví, lo que yo experimenté, esa es la verdad. Sin más comas, sin más puntos, sin más punto. Esa es la verdad. Dios es amor. Y es amor en toda su expresión. Entonces, cuando yo estaba, antes de lo que me pasó, yo era católica apostólica romana, eh, abogada, con un ego como hasta la luna, pero la vida es muy bonita porque te encanta, se encarga de quitarte el ego de una manera linda. Cuando tú tienes que despertar a tu esposo hasta para dar la vuelta en la cama porque no tienes fuerza para hacerlo, el ego sucumbe, o sea, no hay nada que hacer, se te acaba. Entonces, yo me sentía omnipotente, yo todo lo podía. El entrar en una situación en la que dependía hasta para respirar más o menos, me hace ver lo frágil de esta parte, o sea, de mi cuerpo, de mi ego, pero me hace ver la fortaleza de mi alma, porque de ahí vino todo. Entonces, la Ana María de antes, sigo siendo abogada, ahorita no estoy ejerciendo, pero la Ana María de antes era, doña, yo tengo la razón, doña, ¿sabes? Eh, yo tenía la verdad revelada más o menos y claramente, aunque tenía la verdad revelada, había cosas que yo no podía, que yo las entendía por fe, como todo el tema de mi religión, etcétera, pues porque no tenía en ese momento otra visión u otra versión. Cuando ya hace todo este proceso y yo paso a ser una persona que depende para todo, en todo sentido, que ya no puedo trabajar, que ya no puedo ni siquiera moverme libremente por mis propios medios. O ¿Qué sea, que pasa tiene de la independencia a la dependencia? a la dependencia absoluta. Total. Y cuando uno hace ese paso, el ego, lo que te digo, te lo Claro. estriparon completamente y empiezas a ver lo que realmente importa. Y lo que realmente importa no está en el ego. El ego es un distractor de lo que realmente importa. Y ahí empiezo a ver qué es lo que realmente importa. El amor, porque el amor viene de Dios.
Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que me tiene hoy de regreso. Eso es lo que me hizo salir de mi casa o de volver a mi casa a estar acá nuevamente. Eso es lo que me mueve, lo que me importa, ¿sabes? No, hoy ya no me importa y por eso ya no estoy ejerciendo el derecho. Ya no me importa tener la razón, ya me importa tener paz en el alma, ya no me importa, Wow, qué bonito eso. ya no me importa tanto lo que nos llena de egos todos los días es dónde vives, qué carro tienes, en qué trabajas, eso no me importa. Me importa hijos que lleguen felices del colegio y tengan una mamá presente, me importa, no sé, me cambió totalmente lo que me importa realmente. Y me cambió totalmente la visión de este plano, por supuesto, y del otro plano, sobre todo del otro plano. Y, y es muy curioso porque mi mamá, mis hermanas me dicen que pues ninguna vive en México, ni mi mamá ni mis hermanas viven en México, entonces no las veo todo el tiempo, las veo eventualmente. Y todas me dicen que es impresionante como yo vivo con paz en el alma, que yo no entro en discusiones, que yo no peleo, que, por lo que no puedo ser abogada, ¿ves? Eh, que tengo tranquilidad, que tengo paz, que tengo, que eso se siente, que por, Sí, y que les encantaría entenderlo y yo, pero me costó una pierna, ni crean que fue tan gratis. Eh, claro. con eso tomo el pelo porque me costó una pierna, todavía tengo problemas para caminar, todavía hice un bastón. Estoy absolutamente decidida a poder volver a correr sin ayuda y en eso trabajo todos los días, pero no me hago mala sangre mientras tanto, ¿sabes? Claro, Disfruto el proceso infinitamente, he aprendido a sí. conocer mi cuerpo como no lo conocía antes, he aprendido a conocer mi alma como no la conocía antes, y Ana a María, valorarla. hay una prueba, por llamarlo de alguna manera, que tal vez no sea la palabra correcta, pero la utilizo para hacerme entender. Usted vive esa experiencia, está en ese plano, en esa dimensión con el maestro, nos ha repetido durante la entrevista algo muy lindo, siempre ha estado ahí y ahorita hablamos de cómo sigue estando presente ahí. Pero hace pocos años atrás, perdón, pocos meses atrás, su esposo fallece. Sí, hace Y 5 meses. cuando digo prueba, hace 5 meses. Entonces, cuando estamos hablando de haber vivido esa experiencia, de haber conocido que hay vida después de la vida, después de haber estado ahí, saber reconocerse como alma, experimentarlo, hace 5 meses su esposo da ese paso a otra dimensión. Y usted lo ha vivido con total paz y tranquilidad. Y cuéntenos un poco, por favor, algo que usted me comentó en una conversación previa que tenemos, que tengo siempre con los invitados para poder entender un poquito de qué vamos a hablar. Y usted me hablaba de que usted le daba paz a los otros. Cuando venían a darle consuelo, usted terminaba dándole amor y consuelo a los demás. Es que mira, mi esposo fallece hace 5 meses. Después, es que mira, todo esto es mágico, todo es hermosísimo. Nosotros tenemos unas vacaciones en familia con mis papás, con mis hermanas, en Cancún. Y justamente era para celebrar que mi papá cumplía 80 años y mi mamá 70. Entonces nos fuimos todos, por primera vez desde que yo conocí a mi esposo, lo vi pasar todas las vacaciones sin trabajar, sin tener, sí, tengo 5 minutos, una reunión, nada. Se dedicó a estar con sus hijos, se dedicó a estar conmigo, se dedicó a meterse al mar, ¿sabes? Estuvo totalmente eh, como enfocada en lo que realmente importa. Sí, Y por eso te digo, y tal vez lo mencioné antes, el día que uno cambia de plano, eso no es un momento de tan, no es un tema instantáneo, o sea, eso es un tema que igual que nacer, te tarda un tiempo para nacer, morir también te tarda un tiempo. Y cuando tú empiezas a ver que una persona muere, lo ha dado como signos de estarse preparando para irse desde antes, sino que en ese momento uno no los entiende. El día que mi esposo, nosotros nos vamos a devolver ya de Cancún para, para la Ciudad de México, porque ya se van a acabar las vacaciones, cuando nos vamos a subir al avión, vamos caminando y mi esposo se cae. Y pues obviamente llega mucha gente a ver, porque la verdad se vio como si se hubiera tropezado. Él se cae
Y cuando se cae llegan lo que te digo, los paramédicos y entonces nos llevan que hay que ir al hospital porque está con arritmia y que es mejor que lo vea un médico. Y yo, ok, está bien. Llegamos al hospital, a mi esposo lo entran al, al por hacer los estudios, los exámenes, y yo me quedo afuera y me dicen, no, tiene que esperar afuera porque vamos a hacer los estudios, apenas se acaben, con mucho gusto, usted puede seguir y yo está bien, me avisan. Entonces yo me salgo y no tengo muy claro el tema del tiempo, pero al ratito llega un médico y me dice, mi nombre es Pepito Pérez, estoy a cargo de su esposo, vengo a decirle que su esposo acaba de entrar en paro cardiorrespiratorio. Y yo como que, ¿cómo? Pues así nada, estaba hablando con él. Y me dice, sí, entró en paro, lo están sacando de paro. Y yo, ok. Al ratito vuelve y sale y me dice, vengo a mantenerla informada, su esposo acaba de presentar pérdida de control de esfínteres. Y yo me volteé, mi sobrina estaba conmigo, y yo me volteé y le dije, se murió. Y me dice, no, eso no fue lo que dijo el médico. Y le dije, Linda, se murió. Y me dice, no, no dijeron eso. Y yo, créeme, cuando en mi historia clínica pusieron pérdida de control de esfínteres, lo siguiente que pusieron fue, se murió. O sea, eso es un síntoma Claro. inequívoco de que te moriste, literalmente. A los X minutos llega él con otra médica, que era la que estaba encargada de sacar a mi esposo del paro, y me dicen que le sienten mucho y yo les digo, se murió. Me dicen, sí, no pudimos hacer nada. Y yo, ok. Entonces, en ese momento como que eso, no por el tema de la muerte como tal, sino por cómo te desacomoda la muerte en un momento dado, ¿sabes? Claro. Como, entonces, yo estoy como hasta las 3 de la mañana en el hospital haciendo mil cosas sabes que son más trámites que cualquier cosa. Y cuando ya me voy para mi casa, pues no para mi casa, para la casa de mi tía que estaba en Cancún, afortunadamente, están mis dos hijos dormidos porque mi mamá ya se los había llevado. Y yo llego y alcanzo a dormir, yo no sé, como 40 minutos tal vez. Y en ese momento en que duermo, yo me encuentro nuevamente con Dios. Y Él me dice clarísimamente, para esto volviste, no para hace 6 años, para hoy volviste. Y ahí yo ya lo entiendo y me repiten depende de ti. Cuando yo tengo esa visión con Dios, al día siguiente me despierto y estoy, pero renovada, o sea, como que ya tengo clarísimo por esto volví, esto me concedieron. Eh, Hoy estoy lista para responder por mis hijos. Aquí me están acompañando, me están ayudando, me refiero a Dios. Sí. y tengo como claro ya el que yo no volví, yo pensaba que yo había vuelto porque hace 6 años, pues mis hijos estaban muy chiquitos, pero ese momento me hace ver que la razón real por la que yo volví fue porque cuando tú estás en el otro plano, en el tiempo no existe. Tú tienes un proceso de validación permanente del todo. Yo veo que mi esposo se va a morir y que mis hijos se van a quedar solos. Y por eso es que yo regreso. Yo ni siquiera por 6 años antes, porque finalmente mis hijos tenían papá, tenían abuelas. Yo vuelvo es porque yo veo que el papá no va a estar, que mis hijos se van a quedar sin papá y sin mamá. Por Qué, eso me qué vuelvo. cosa tan impresionante eso que estás contando, Ana María. O sea, regresa porque sabía en ese instante que 6 años después su esposo iba a trascender y ahí sí sus hijos iban a estar necesitándola. No en ese momento en que usted estaba regresando, cuando recuerda y que hace esa conversación con el maestro y le dice, yo regreso si estoy bien, ¿no? Y era ahora, en este instante, ante la trascendencia de su esposo. Exacto, y lo que tú mencionabas ahorita, yo veía a mis hermanas, a mucha gente que venía a visitarme por la muerte de Andrés y lloraba, y no, pero ¿cómo se murió? Y yo tranquilísima, y les decía, pero Andrés murió divino.
porque se lo merecía, porque era un ser humano espectacular, una muerte más bonita después de haber estado con sus hijos todo el tiempo, no le dolió, no se alcanzó a dar cuenta, o sea, él estuvo en las mejores vacaciones de su vida con la gente que más amaba, y para cuando se dio cuenta ya había cambiado el plano, o sea, eso es un cambio de plano hermosísimo para un ser que por hermoso se lo merecía, y que me dio además el tiempo, 6 años, para yo recuperarme y poder salir a responder por mis hijos, ¿sabes? Entonces, lo que la gente ve como una tragedia, para mí es un acto de amor hermosísimo, al que tengo un agradecimiento eterno, y, y cuando la gente me dice, ay, lamento mucho la muerte de Andrés, yo no la lamento ni por un instante, ¿me entiendes? Entiendo que por las creencias de cada persona lo ven diferente, pero si tú me preguntas a mí, yo no lamento la muerte de Andrés. ¿Cómo voy a lamentar un cambio de plano tan hermoso para un ser tan hermoso? ¿Sabes? Se lo ganó, Eso que usted está se lo diciendo, Ana ganó. María, es ya un crecimiento y una evolución espiritual supremamente grande. Porque lo voy a decir de forma respetuosa, pero yo sé que usted lo comprende perfectamente lo que yo voy a decir. Las personas que nos están viendo, cuando de pronto no están acostumbradas a escuchar esto, lo puede interpretar de manera diferente, pero hago el contexto. Usted en este momento, con el nivel de conciencia que tiene, celebra, agradece, le da gracias a Dios porque su esposo trascendió. Mientras que la inmensa mayoría de personas pasan años y años y años todavía preguntándose, lamentándose, llorando, cosa, proceso que respeto de cada uno. Usted, por su nivel de conciencia espiritual, por haber vivido esa experiencia que vivió, que seguramente hubiese sido diferente si no la vive. Sin duda alguna, Si no sin duda hubiese vivido alguna, y esa por experiencia, eso, hubiera sido distinto, completamente diferente. Ahora, la certeza, como usted le dijo al médico, es que yo me voy a recuperar. No es que tenga fe, es que estoy segura, le dijo usted al médico. Y de sí, esta misma manera usted está segura que su esposo está maravillosamente bien. total, si yo lo que digo es que me envidia y todo. Claro, Imagínese eso. totalmente. Y si tú oyeras a mis hijos, es impresionante. Ellos también tienen esa certeza. Ya conversando con ellos, lo comprenden, ya tienen ese nivel de conciencia. Pues es que mi hijo mayor lleva escuchando lo que yo le digo de mi vivencia y de mi experiencia, pues los últimos 6 años. Y el chiquito es lo único que ha oído de mí, porque pues a mí todo me pasó cuando él tenía 6 días de Claro. nacido. Entonces, ellos ven la muerte con como, como la veo yo de alguna forma, que es un hermosísimo cambio de plano, que además es volver a casa, que es, no sé, que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda y que las dos vienen del mismo ser de amor infinito. Entonces, lo ven con esa tranquilidad, ¿sabes? Con esa paz en el alma, que es lo que yo procuro que tengan todos los días, paz en el alma. Podemos decir, Ana María, que esa experiencia que usted vivió fue un curso intensivo, express de espiritualidad. O Sin sea, duda. por eso hago este énfasis, porque usted decía, lo que la religión me enseñó no se acerca en nada a la experiencia vivida. Esa experiencia fue un curso del más alto nivel. Claro, estar ahí en ese plano, en esa dimensión, al lado del maestro, que le ha seguido teniendo cerca, que usted ha estado siempre, han estado juntos, que usted me decía que todavía hoy, después de todas de las vivencias y las experiencias vividas, sigue estando presente. Total, además, porque es que yo creo que de alguna forma nos enseñan a no reconocer o a que si lo reconocemos estamos locos. Mira que dicen que las mujeres tenemos sexto sentido, como si fuera algo rarísimo. Todos lo tenemos. Lo que pasa es que nos enseñan a irlo tapando, como con harinita, todos los días, porque es que no lo puedes probar, entonces estás loco, ¿sabes? Porque se le da tanta validez a aquello que entra por los 5 sentidos, que aquello que no puedas demostrar por los 5 sentidos, no lo puedes probar, y como no lo puedes probar, entonces estás loco. Entonces nos enseñan a irlo tapando, cuando realmente todos tenemos esa posibilidad, todos tenemos esa capacidad del alma de comunicarse con la casa, ¿me entiendes? Porque es que Dios es la casa, Dios es de donde venimos, Dios es para donde vamos, esa es nuestra casa.
y esa posibilidad de comunicarnos con Él es permanente. Y sino que lo que te digo, nos enseñan a que si no lo puedes demostrar, y no lo puedes demostrar si no lo puedes ver, oír, oler, tocar, etcétera, entonces mejor tápalo porque te van a creer loco, ¿sabes? Claro. Y lo cierto es que esa es nuestra verdad, de ahí venimos, ahí está nuestra esencia, ahí está nuestra energía real, y esa es. Ana María, luego de esta experiencia, ¿se han despertado en usted algo especial de sensibilidad espiritual? Me refiero ahí, es como cuando nosotros limpiamos un conducto que está obstruido y no permite el paso del agua y de pronto le hacemos limpieza y ahora fluye con mucha tranquilidad. ¿Ha pasado en esa parte espiritual suya que haya una conexión mayor, que usted diga, ahora percibo, siento, no sé, tengo algo que se haya despertado de una forma que usted misma se asombre ante eso? Sí, tengo una gran sensibilidad, especialmente con los cambios de plano. Como que no sé cómo explicarte, digamos, tú me dices ahorita, mira, Pepito está enfermo. Cuando tú me mencionas a Pepito y yo pienso en Pepito, yo puedo saber si está cambiando de plano, o sea, si está en proceso de morir o todavía no es su momento. Yo puedo sentir, porque como te digo, morirse no es un tema de un segundo. Así sea que te atropelló un carro o así sea que te dispararon, lo que sea, eso venía en un proceso desde antes, en el que vas limpiando de basurita tu alma y en el que vas cambiando ciertas situaciones o verdades. Eh, Hoy tengo, no sé por qué, no sé explicártelo, hoy tengo la capacidad de saber, sin haber conocido a la persona, sin haberla visto, solamente porque me menciones que una persona X está en una situación, si esa situación es un inicio de cambio de plano o no lo es. Ok. O sea, si esa persona se está muriendo o si no se está muriendo. Y cuando te digo inicio de cambio de plano, puede ser un mes antes, puede Sí. ser 2 días antes. Esa percepción la tengo. Si el alma sabe cuándo va a trascender, es como si su alma se conectara con el alma de esa persona y le diera esa información. Exacto, exacto. Como si ya me estuviera diciendo, voy para casa, de regreso, ¿sabes? Y Ana lo siento, María, y a mí me da felicidad. Sé que a las personas a veces les genera tristeza, pero claro, a mí me da claro, felicidad. claro. El desconocimiento de ese más allá, cuando sentimos, Ana María, que hemos perdido algo y resulta que, bueno, seguramente la presencia corporal, pero no la existencia de ese ser que indudablemente cuando se trasciende, pues continúa ahora con más tiempo y compañía que antes. No, yo recuerdo cuando usted decía que su esposo pues estaba siempre trabajando y en ese último viaje pues le dedicó todo el tiempo a ustedes. Yo siento que en ese plano espiritual hay una mayor conexión con este plano humano, o sea, están más cercanos que antes porque ahora estamos en una dimensión diferente. ¿Cómo lo interpretan a María? Mira, yo siento la energía de mi esposo, pues imagínate, me dejó dos grandes ejemplos, y siento que no nos, como que, para mí cambiar de plano es un tema personal, no es un tema en grupo, como otras personas lo creen, en mi experiencia es diferente, pero esa energía que es lo que él realmente es, que es su alma, esa no tiene ni fecha, ni tiempo, ni lugar, ni espacio. Entonces, yo la siento en un momento permanente y peleo con él, además. Hay momentos en que peleo con él y sé que se está riendo conmigo, haz de cuenta, ¿sabes? Eh, pero sé que lo que le correspondía de su proceso para cambiar, hizo todo aquello con lo que garantizó que sus hijos iban a estar bien, con lo que garantizó que yo iba a estar al otro lado. Al otro lado me refiero a ya poder valerme por mí misma, a ya solo requerir un bastón para caminar. Entonces,
creo que fue, ¿tú viste alguna vez o has visto cuando juegan, cuando se compone que uno corre y le entrega al otro el Sí, el testimonio, se testigo, llama, y sí, sigue el el otro? testimonio, sí. Así siento que pasó con Andrés, ¿sabes? Como que yo me enfermé, casi me muero, lo que sea, y él ahí agarró el testimonio y lo avanzó. Y cuando ya me vio bien, me lo entregó y me dijo, tu turno ahora es el mío de ir a casa, ¿sabes? Ya salgo de la competencia. Sí, no, hermosísimo, porque además fue una, como una coordinación perfecta. Claro. Pues Ana María, aquí hay muchos temas para conversar. Yo creo que tendremos un segundo encuentro, si su tiempo se lo permite, Cuando tú me porque hay digas, muchas reflexiones para hacer. Hoy usted nos ha dado un regalo hermoso y maravilloso. Esta comunidad que se reúne todos los días, en el cual hay muchas personas que han venido viviendo la experiencia de la trascendencia de un ser querido con interpretaciones diferentes en relación a la creencia de la muerte, que poco a poco, con un testimonio como el suyo, se va transformando. Nos han dicho a lo largo de todos los años, y me encantó una parte que voy a hacer énfasis para que si usted quiere agregar algo, me parece muy valioso. Nos han enseñado un Dios castigador, un Dios vengador, un Dios que cuando yo cometo un error que lo llaman pecado, tiene una connotación muy grande que nos lleva al infierno, y entonces un terror, ¿no? Eso es un pánico que le han dado a la humanidad. Pero usted hizo énfasis muy claro. Yo me encontré con un Dios de amor, yo me encontré sin juicios, yo me encontré, claro, yo diría, y hago esta anotación para escucharle su opinión, yo diría que cuando uno está frente a uno mismo, viendo las experiencias que uno mismo ha vivido, que fue el caso suyo, que aparecen todas esas imágenes, yo siento que ahí es un momento de conmoción y es un momento de como que el mundo se le sacude a uno al verse uno mismo haciendo algunas cosas que tal vez nuestra mente ya no recuerda en el plano humano, pero que en ese momento espiritual aparecen y afloran, y ahí hay un momento de una, de un procesamiento al más alto nivel espiritual, donde yo me doy cuenta de mis errores, de mis equivocaciones, pero nada que ver con juicio, simplemente es como el darme cuenta en ese así es. momento. Así es, Ana María. Así es, y te lo digo, es un proceso personal de reconocer tú tus errores, de que no hiciste con tu alma, sino por miedo, por ego, por cualquier otra cosa, que no fue tu alma la que te movió, y reconocerlos y, y limpiarte esa basurita, ¿sabes? Pero en estos días, ahorita que me dices esto, alguien me decía, y aquí yo sé que mucha gente va a decir, no, ¿cómo dice eso? Que me decía, pero Dios es omnipotente. Y yo no, porque Dios no puede ser malo. Eso es algo que Dios no es. Dios es amor. Entonces, cuando tú ves, o el Dios con el que yo me encontré y que espero que todos se lo encuentren, eh, es amor, amor desde todo punto de vista. Y cuando uno actúa con amor, uno no puede ser malo. Eso es una contradicción. Entonces Dios es bueno, Dios es solo bueno. Dios sabe que nos equivocamos, sabe que venimos a Claro. aprender, sabe que es parte de nuestro proceso y no solamente no nos va a latigar por el proceso, sino que nos acompaña en el proceso, porque sabe que todos tenemos que volver a esa energía hermosa que es Él y vamos a volver, unos más rápido, otros más lento, pero allá vamos Claro. a volver todos. ¿Mm? Ahí estaremos juntos de nuevo. Así es. Pues mi querida Ana María, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, quiero pedirle a toda la comunidad, esta familia que está viviendo en este momento algo muy lindo en su alma y en su corazón, porque lo siento por todo lo que están escribiendo ustedes en el chat. Hay cientos de mensajes, cientos de mensajes. Entre todos vamos a hacer la magia, que ustedes ya saben de qué se trata cuando hablo de la palabra magia. Vamos a compartir esto en sus redes sociales, compártanlo con todos los amigos para que vean, escuchen
este hermosísimo y bellísimo testimonio. Las personas que viven un encuentro cercano a la muerte, en mi entender, por lo que dicen los sabios como Gerardo Smedlin, decía, y el libro de los espíritus también, y en todas partes lo vamos encontrando, es como una manera del cual ellos viven una experiencia para que vuelvan a contarlo, para que cuenten lo que vieron. Pues ahora nosotros también tenemos la misma responsabilidad sin vivir un encuentro cercano a la muerte. Acabamos de tener un testimonio bellísimo. Vamos a compartirlo con todas las personas que podamos para que escuchen esto y vayamos en un proceso de evolución. Entre menos tengamos miedo a la muerte, más podemos vivir, Ana María. Así es. Entre menos Es que no hay tengamos que miedo a la temerle. muerte, no hay que temerle, claro. No hay que temerle porque la vida y la muerte, las dos vienen del mismo ser de amor. Bueno, esa es una razón total y maravillosa. Así que todos ustedes, familia, dejen sus me gustas, dejen sus comentarios, compartan en sus redes sociales. Vamos a llevar este testimonio de Ana María a millones de personas. Siento que ese es un regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Recuerden ustedes siempre que dañar a otro es dañarse a uno mismo, pero servir a otro es servirse a uno mismo. Y entre más sirvamos y más ayudemos, más vamos trabajando en ese crecimiento de nuestro Dharma y por supuesto viviendo de una manera distinta. Ana María, muchísimas gracias, Dios le bendiga, gracias por este tiempo, por la experiencia compartida, gracias por abrirse a dar este testimonio. Me alegra mucho conocerla y a toda la comunidad nos celebramos en el alma que hayamos podido recibir esta linda información de su parte, una vivencia tan bonita de una mujer que abrió su corazón con todas sus experiencias, sus vivencias, y dicen, no hay nada que temer, todo está bien, siempre ha estado bien, solamente que no lo sabíamos. Ana María, Así muchas es. gracias. Muchas gracias a ti y a todos. Un abrazo muy grande. Gracias a la familia, un inmenso abrazo, a los chicos y bueno, a su esposito donde está, que seguramente estuvo con nosotros hoy acompañándonos. Seguro. También gracias por su compañía. A todos ustedes, mi abrazo, mi cariño y me despido como siempre recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer